Mucho hueso para poco ver. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todos con la escarapela? Todos. A la mierda, qué brillo. Brancatel tiene más brillo que Diana Franco. ¿Cómo va? ¿Viste? Impresionante. ¿Todo bien? Polémico, Panchanito? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo andan por acá, Sirven? Bueno, Piñanel hace mucho que no viene. Sí, sí. Gracias por la invitación. Ahí está muy bien. Se enojan conmigo después si no los invitan. Acá lo que yo no invito a absolutamente a nadie. Yo vengo y pongo el traje del programa, ¿eh? A veces no sé ni quién va a estar acá sentado. Si fuera por mí, no invitaría a Isela, sí, ¿cómo anda? ¿Isela bien, maestro? El gusto de verlo. Ahí Gracias. está. Las simples cosas. Vengo de Nueva York especialmente hasta acá. Para acá. Muy bien. Eso es nivel, Así estamos. eso es nivel. El hashtag ya lo sabés, ya lo conocés, es numeral lunes intratable. Todas las voces, todos los temas en este programa único, desmesurado, apasionadamente visceral. ¿Cómo le va? ¿Viale bien? Muy bien, muy bien. Muy contento. Bueno, polémica por los dichos de Lilita. Lilita sale a apuntar contra Devido, dice que tiene protección, apunta a la gente de Cambiemos. Salen al cruce Stolbizer, Michetti, Camaño. Muchas mujeres muy apasionadas también en lo que dicen, con sus convicciones cada una de ellas, diferentes cada una de ellas, pero vamos a analizar los dichos de Lilita, la aplanadora mediática, la denunciadora. Vamos a ver qué dijo, presentada por Canon, claro que sí. Muñecas bravas. Carrió hoy un nuevo ataque contra la corrupción que le duele a Cambiemos. No solo salió Michetti a contestar desde el oficialismo, sino también Stolbizer y Camaño desde el Frente Renovador. ¿Cuál es la muñeca más brava de la política argentina? Todo el sistema político argentino, el sistema judicial, está destinado a proteger a Devido. Acá hay un lobby para evitar que se involucre a quien recibió, que es el caso de Devido, y para que se tape la contribución a las campañas políticas. Devido puede hablar, y si llegara a hablar, podría comprometer a todos. Empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales supremos, y cuando digo todos, incluye a algunas personas del gobierno. Porque la relación entre Franco Macri y Devido es obvia. Algunos, no Mauricio, pueden querer que se proteja a Devido, porque Devido hacía favores a todos. Acá hay una orden, proteger a Aníbal y proteger a Devido. Si Lilita realmente siente eso, es porque alguna cosa tendrá para poder afirmar semejante cosa, que es grave. Si existe alguna situación que parece una protección, bueno, se resuelva. Tiene que haber total claridad. Si realmente hay alguna cosa que tiene que ver con nosotros, sea como sea, digamos, o porque se relaciona con los parientes del presidente, o porque se relaciona con un funcionario, tiene que ser condenada por la justicia. Tuit de Graciela Camaño. Es muy grave lo que denuncia para seguir formando parte. Poner cara de mala y hablar extorsionando no alcanza para hacer república, Elisa Carrió. Es cómodo denunciar y usufructuar de las mieles del poder, Elisa Carrió. Debería bajarse y denunciar con pruebas. Si no, hágase cargo. Usted es parte. Carrió debería presentarse ante un fiscal y decir las cosas que sabe. Sinceramente, me parece de una temeridad insostenible. Creo que no es responsable. Me extraña lo que dice Margarita Stolbizer porque ella sabe de lo que está hablando Carrió. Obviamente que, claro, hay que contar con las pruebas, pero se conoce mucho, hay mucha información de lo que está o a quién apunta Carrió, sí. Yo coincido, a mí Sí. me extraña también mucho que se haga esa pregunta, Margarita, porque hay algo que venimos preguntándonos mucho en este programa, que es por qué Devido zafa de todas las causas. Y Lilita da una respuesta sin pruebas, pero la empieza a dilumbrar, que es, bueno, porque hay un pacto de silencio, una omertá, hay un doble cuidado a dos puntas dado por el gobierno de Macri y por el gobierno anterior para que, debido que figuran todas las grandes causas de corrupción, no sea imputado, incriminado, aunque tiene el procesamiento por la tragedia de Once. Pero vos tenés Skanska, Sueños Compartidos, los subsidios del Sarmiento, Antonini Wilson, Milagro Sala, los barcos de gas licuado comprados a África, el fideicomiso con Venezuela y zafa de todo. La pregunta es, ¿qué sabe Julio Devido? ¿Te acordás cuando alguien hablaba de Movicom, el 15 adelante que se ponía, que todos los empresarios de la obra pública, todos, no solo Lázaro Báez, tenían que poner para que haya un retorno y para que se dé la obra pública? Y ahí Carrió da dos nombres muy fuertes, Franco Macri y Ángelo Calcaterra. El papá de Macri
y el primo del actual presidente de la Nación. Incluye a la justicia, porque puede haber el pacto que vos quieras entre Claramente. y los claramente, obvio, pueden hacer el pacto que quieran los kirchneristas, los macristas, pero si tenemos una justicia seria, estaría por arriba de cualquier pacto que se pueda hacer de impunidad sobre cualquiera. Es llamativo la cantidad de causas, por supuesto, y algunos ya comienzan a decir, che, acá en la Argentina la única presa es Milagro Sala, lo dijo Carrió. Y Oriana Junco. Oriana Junco. O Báez, que tal vez tengan que estar presos, Báez y Sala, pero hay otros que les pasa igual. Yo les voy a decir un factor arriba. fundamental. José López, ¿qué era Mi José mamá López? está presa. Secretario de la Pública. Una cadena. Aldo, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo lo escuchaba recién a Margarita, ¿no? Ella lo que dice es, bueno, si hay prueba, vaya al fiscal y denuncie. Porque esto de hacer denuncias en el aire, involucrar nada menos que al padre y al primo hermano del presidente de la Nación, es de una gravedad que pone en juego la propia República. Margarita Stolbizer denunció a Cristina Kirchner, fue al fiscal y presentó prueba y está en el juicio. Yo no sé, Carrió, qué juicio inició contra estos nombres que ella dijo. Hasta ahora lo único que hizo fue denuncias en el aire, mediáticas. ¿Cómo, Liliana? Y matando al mensajero. O sea, yo creo que lo que dijo Lilita es lo suficientemente grave, desconozco Muy si tiene grave. prueba o no, pero Claro que es es nada grave. menos parte del gobierno y que ella al menos se manifieste con dudas sobre el tema, más que dudas afirma. Me parece que lo están protegiendo, merece que lo debatamos. Ahora, pero no ¿quién es mandarla a la oposición y quién es justicia? gobierno? Realmente los roles están completamente desdibujados. La verdad es que cuando se trata de denunciar la corrupción, toda la clase dirigente, oficialista y opositora debiera estar en la misma línea. A mí me llama la atención que hable Carrió y Camaño o Stolbizer, de la fuerza que sea, no porque sean del Frente Renovador, la salgan a cruzar. O el mismo Aldo dice, bueno, si tiene pruebas contra el primo del presidente o el padre, que los denuncie, casi como una suerte de defensa. Está todo muy trastocado. A ver, lo que Carrió dice, sinceramente, Elisa Carrió hoy es el principal problema que tiene el presidente Mauricio Macri. Muchos dentro del gobierno le temen, tiene diálogo con muy pocos dentro de Cambiemos realmente, y el problema no es solo de Vido. El problema es de Vido, el problema es Echegaray, el problema es Cristina Kirchner, el problema es la justicia federal que tenemos y la defensa corporativa de la dirigencia política. No digo todos, porque siempre las generalizaciones ofenden a algunos y con razón. No se ha votado la extinción de dominio en nuestro Congreso, no se ha votado la ley de responsabilidad empresaria que hubiera permitido, por ejemplo, que Odebrecht haga algún tipo de intercambio con la justicia argentina para aportar información. No tenemos esas herramientas porque nuestros legisladores no quisieron. Entonces, la verdad, lo que está diciendo Carrió, toda la dirigencia política, oficialista y opositor, debiera recogerlo y decir, sí, señores, nosotros necesitamos, si queremos ir contra la corrupción, del color que sea, si color pro, color Frente para la Victoria, color Frente Renovador, el color que le quieran poner, todos tenemos que ir a sancionar las leyes y a pedir a la justicia que se pongan los pantalones. ¿Vieron la respuesta de Vido? Casi burlándose. La respuesta de Vido es increíble. Él dice, por más que me presionen a mí, al gobierno o a la justicia, nunca podrán imputarme con seriedad nada que me vincule a empresa alguna. Él no dice, yo soy inocente, no tengo nada que ver. Él dice, nunca podrán imputarme con seriedad. Por eso digo, acá hay que preguntarnos qué tiene de Vido, que nadie se mete con él. ¿Qué pasa con...? Hablo de la política en general, casi como si fuera una corporación, que necesita de una Lilita, o ahí la ver Margarita también en su momento también, que necesitan que vayan como punta de lanza para hacer estas denuncias. ¿Por qué no la apoyan? Lo grave es que Elisa Carrió es la candidata del gobierno en Buenos Aires, ¿no? Donde se presenta... No, dice Wolf. ¿No es la candidata? No es grave. Ah, no es grave. Bueno, sí. Me parece que es grave. Yo que tenemos una primicia. Además de ser la candidata principal en Buenos Aires, es la arquitecta principal casi de Cambiemos, de que Cambiemos haya ganado, ¿no? Ese salto, esa unión que hizo con la Unión Cívica Radical permitió que PRO llegara al poder. Ahora, no nos debe extrañar, porque es un poco el modus operandi que siempre ha tenido Carrió. Cuando nadie hablaba de Cristóbal, cuando nadie hablaba de Lázaro, ella ya hablaba y finalmente después eso... por supuesto, en otros partidos, como es el caso de Stolbizer, es mucho más prolijo, porque cuando tiene algo lo lleva a la justicia y a tribunales. Lilita lo que hace es como llamar la atención, es como una especie de fiscal incorporado al gobierno y lo tira, ¿no? Algunas cosas llevó a la justicia. Es como un fuego amigo, no se hace responsable del daño que puede hacer en este Pablo, momento llevó nuestro algunas gobierno. cosas a la justicia. La causa contra Angelici, por ejemplo,
amigo del presidente Macri, por tráfico de influencias que tiene el juez Casanelo, la llevó a la justicia. Las denuncias contra Echegaray las llevó a la justicia. Lo que pasa es que la justicia federal que tenemos, por ejemplo, ha hecho que sobresean a Echegaray, el artífice de los hechos de corrupción más graves que tuvimos en los últimos años, y ese sobreseimiento ha hecho cosas juzgadas en la mayoría de las causas. No, que yo creo que al revés, no solo que no es grave, sino que es muy saludable que Lilita esté en el gobierno. No coincido, con todo respeto, con Débora, de que Lilita no tenga diálogo con la gente del gobierno. Yo no soy parte del Ejecutivo, pero en la Cámara nuestra relación es excelente. Yo creo que después de 1 año y pico ya de gestión, te digo cómo lo entiendo yo y cómo lo transmito, y después cada uno sacará sus conclusiones. No, en nuestro espacio no le guionamos al periodismo sus conclusiones. Este es el modelo, nosotros debatimos adentro y Lilita es totalmente positiva. Sí, pero Waldo dijo, estoy cansada y decepcionada. ¿Pueden debatir para adentro? Bueno, pero vos fijate lo que puso en Twitter es para alerta a ustedes, ¿eh? Sí. Vos fijate, Pablo, vos fijate lo que logra Lilita. Primero que estemos hablando de esto, y yo lo celebro. Que estemos hablando, recién lo que citaba Débora, la extinción de dominio está frenada en el Senado. Bueno, tenemos elecciones en octubre. La gente va a tener que decidir si quiere esta composición de las cámaras, donde no se puede presentar la modificación de la ley de fueros. Yo soy autor de un artículo para presentar la modificación de la ley de fueros. La frenan porque hay una parte de la corporación política, de la vieja política, que sostiene a malandras adentro. Si vos me decís a mí que yo tengo un compañero hoy... Pero eso es como sacar chapa y chorro si estás en contra de eso, porque tenés el traste sucio. No, yo no, no, hablo en general, no los demás. Si vos me decís a mí, las cuentas claras, ¿cuál es el problema? Que yo tengo un compañero a tomar por culo la Gio. Condenado por tráfico de armas a otro país, yo no permito que esté. Tenemos un senador que hace 12 años que está y que ahora habla de reelegir. Entonces yo coincido que la clase política tiene que discutir lo que está pasando y no podemos seguir permitiendo, como si nada, sentarnos acá y validar malandras adentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores como si no pasaría nada. Por eso yo celebro que haya una mujer como Lilita, que yo la quiero siempre en mi equipo, como es Lilita, con un montón de cosas que por ahí en privado hay para reprocharle, pero en el equilibrio nos viene a equilibrar, porque no nos quedamos callados. Sí, a ver, Aníbal. Yo digo, ¿y las cámaras? Lo que me parece que tendría que pasar es que todos pudiéramos saber quién es cada uno antes de una votación. Viste que uno va, vota y tenés 200 millones de nombres y no sabés un pomo de quién qué corno es. La lista sábana. ¿Y qué hace? Sabemos quiénes son, Aníbal. Bueno, no, conocer a los dos primeros. primeros. Yo te estoy hablando desde mi lugar. Está deberíamos ser un poquito más atentos, todos los votantes, como para entender qué persona tiene. Porque si no, malandra, está lleno de malandras. ¿Y por qué no sacan a los malandras? No, lleno no está, pero ¿por qué no sacan a los malandras? Yo te pregunto, ¿por qué no votan? Porque no se puede, porque para desaforar a Menem tenés que tener una mayoría que no la tenés. Y nosotros presentamos un pedido de desafuero de... ¿Y el de debido? ¿Y debido qué pasó? Sí, Ahora, entonces, ¿es coincidente que pueda decir Lilita que a debido se lo protege de alguna manera? Porque algo pero debe en ese saber. Caso por eso que nadie protege la lo corporación del PJ. En la primera votación el PRO también lo defendió. Yo me quedo con las respuestas, y para resumir, porque ya lo hemos dicho, pero digo, aclaremos esto de lo que estamos hablando de Lilita. Las respuestas al tuit de Jonathan Viale. 3, muy cortitos, que dice, todos, en mayúscula, Waldo, todos, sin exclusiones, quieren proteger a debido. Nunca creí que me podría pasar esto en un gobierno de Cambiemos. Tengo un profundo cansancio moral, lo que decía Paulo. Me cuesta creer en alguien. Yo pregunto lo siguiente. Ya Lilita había sido muy crítica de Mauricio Macri antes de las elecciones. Lo trató de todo. Desde de corrupto, se robó el país, de que había, le dijo absolutamente todo. Después, por un arreglo político, formó parte de Cambiemos. Pero a esta altura me pregunto yo, de Lilita, que teóricamente es la que tiene la moral y este perfil de justicia y de honestidad. Ya pasó con el caso Arribas, denunció a Angelici, ahora esto. ¿Hasta cuándo va a seguir en este gobierno? Digo, si con todas estas denuncias y con todo lo que se está viendo, sigue siendo parte, es cómplice entonces. Porque con las denuncias previas puede haber un arreglo en elecciones, pero ahora con toda esta denuncia está cansada, digo, ¿para qué sigue con Cambiemos? O sos cómplice o te abrís de esta manga de corruptos que ella dice o de cómplices. Digo, tendría que tomar distancia. Por ahí, con todo respeto, vamos a empezar despacio. Vos estás acostumbrado a que alguien tiene una palabra que es santa en todo lo que dice. Yo en algunas cosas coincido con Lilita, en otras no,
y esto en general me pasa con todos, porque no tenemos una voz uniforme nosotros. Yo coincido con Lilita que ha logrado su objetivo de patear el tablero y que se esté hablando del tema. Y coincido también en que si tiene algo que decir tendría que llevarlo a otras instancias además de esta. Pero también coincido plenamente con ella que no solo la clase política, también la clase social, los periodistas tienen que llamar a cada uno por su nombre. Acá lo han sentado muchas veces, con todo respeto, algunos personajes que en otro momento no se les ha preguntado nada, como Scioli y como Pérez y como otros que han venido. Nosotros, muchos de nosotros, cuando se apagan las cámaras, y vos también lo sabés, sabemos perfectamente que hay más de uno que tiene que dar explicaciones. Y a los que son parte, López Murphy, preguntarles, podés preguntarle a todos. Lo que tuvo en 2001 con la Alianza, un montón. Ahora, Carrió apunta concretamente a un nombre que es el de Franco Macri, ¿no? El papá de Mauricio Macri. Franco Macri fue, además de ser el padre del actual presidente, un socio privilegiado en los negocios con el gobierno anterior. ¿Te acordás cuando hablamos del correo y hablamos de China? Vos siempre me preguntabas, Santiago, ¿quién fue el más ganador? Yo te digo, Franco Macri, porque tuvo las importaciones de vagones chinos, Belgrano Carga, Yacyretá, el 23% de autopistas del Sol, la autopista Rosario-Córdoba, la restauración de la Basílica de Luján, los gasoductos de toda la provincia de Córdoba. Todo esto lo ganó con el kirchnerismo, con el gobierno anterior, con las licitaciones que hacían Devido, Jaime, López, que está preso. Entonces, lo que dice Lilita Carrió es, no nos quedemos solo en Lázaro Báez. Veamos qué pasó con Lázaro Báez, pero veamos que hubo otros empresarios que se beneficiaron. Mira, yo creo que lo que está diciendo Lilita no es contra un partido, es contra la corporación política. Y entonces la discusión es, si vos estás convencido que hay un problema de toda la corporación política, ¿cuál es la mejor manera de cambiarlo? Desde adentro, desde afuera, bueno, me parece que está eligiendo un camino que probablemente sea el camino más razonable, que es la denuncia del lugar en el que está. Ahora, yo lo que le sumaría a esto es algo que se llama la ruta del dinero, ¿no? Esto es muy simple. Algún día alguien va a tener que empezar a tomar country por country de la Argentina. Cada vez que abren un country y entran, tocan 3 casas, Martín, pero para eso está la FIP. Para eso está la FIP. No, pero no están los organismos de contralor. Probablemente. Pero sí, chicos, para comprarte una casa, un auto, una bicicleta, lo que 48 sea. formularios. Claro, Pero digamos, la FIP, una opinión. La FIP ¿A vos te deben volver loco? Yo tengo un juicio millonario. A un Mm. artista. Yo pregunto el resto. Lázaro Báez se compró media Argentina, Aníbal, y no presentó un papel. Ahora, en relación Tengo que presentar Ahora, en relación a lo que mejor. decía Waldo, que decía, o me contestaba cuando yo decía, bueno, dentro del gobierno, realmente Lilita no habla con todos. Por supuesto, ustedes son compañeros en el Parlamento y tendrán una posibilidad de cruce. Yo te puedo asegurar que uno habla con fuentes y chequea que hay muchos funcionarios y muy importantes dentro de Cambiemos que buscan intermediarios, buscan vías de modos de que Carrió los escuche, los reciba o puedan hablar con ella, sobre todo cuando Carrió hace denuncias, como dice en el caso de Sirven, mediáticas y no judiciales, y esas personas quieren tener la posibilidad de defenderse y no pueden hablar con ella. Alfredo, buenas noches. Hola. Sí, lo escucho, por favor. ¿Cómo estás? Lilita, gran amiga. La conocí cuando era muy jovencita. Raúl Alfonsín le salió de padrino en su primer casamiento. Pero ella es así. Forma algo, después lo destruye, después forma otra cosa, después cambia y bueno, es su carácter. Ahora, muchas de las denuncias han sido ciertas. Eso hay que decirlo, ¿eh? Y ella se arroga la representación como si fuera un fiscal que acusa y le sale algo bien. Ahora dejó de llevar a la justicia y hace declaraciones políticas. ¿Y cuando apunta hacia Devido, cree que está en lo cierto o Bueno, Devido es una víctima? Bueno, la realidad te demuestra que está en lo cierto. Ajá. ¿Por qué? Porque no se animan a desaforarlo. Pero también hay que considerar que tiene que reunir los 2/3. No es una mayoría simple como para sacarle los fueros ni a Menem ni a Devido, que ya lo debían haber hecho hace rato, ¿no? Fíjate que Menem tiene 2 condenas y sin embargo sigue sin desaforarlo. Por favor, Lilita, Lilita en sus palabras dice algo que es clave, que es, habla sobre el financiamiento de las campañas políticas. Y esa es la clave de toda la corrupción de la Argentina, porque la mayoría de la plata que va hacia las campañas políticas, hacia los partidos políticos, es plata negra, es plata que no se puede trazar. Los aportes son solo en efectivo, el 99% de los aportes son solamente... Es lo de todo, lo de toda la política. Para la última campaña, para el 2015, según datos de CIPEC, el 99% de los aportes fueron en efectivo. Y esa plata que no se puede trazar. Y cuando Lilita habla de que
cuando se encubre a De Vido, de algún modo, se lo encubre porque la corporación política vive de los aportantes de la campaña, que son proveedores de la obra pública, proveedores del Estado. Vamos al próximo tema que tiene que ver con nada más y nada menos que su santidad, el Papa Francisco. Hubo un cruce, escuchen, entre Berbisky y Moreno, justamente por el Papa. Y preparamos un archivo que tiene que ver con... ¿se acuerdan cuando Bergoglio pasa de ser Bergoglio a ser Francisco? Sí, claro. ¿Qué pasó con la política en ese momento y cómo jugaba políticamente Francisco hoy? Imperdible el archivo que vas a ver a continuación en este lunes intratable. Mirá. Un escándalo con sotana. Berbisky volvió a disparar contra el Papa Francisco. Para ganarse su confianza, cortejó a la entonces presidente CFK. De este modo, Bergoglio consiguió que no volviera a hablarse de su propio rol en aquellos años, y en especial en relación con el secuestro de los sacerdotes Orlando Iorio y Francisco Jalix, quienes lo señalaron por haberles quitado la protección y difundido que tenían vínculos con la guerrilla. Y Guillermo Moreno contraatacó. Berbisky pretende involucrar en sus editoriales al Papa Francisco en oscuras maniobras tendientes a garantizar impunidad a los genocidas, a pesar de las reiteradas desmentidas de obispos. Ahí aparece la pluma del empleado del norte, disfrazado de izquierdista, tratando de enlodar su figura y sembrando confusión en el campo nacional. Esta reacción de defensa intempestiva del exsecretario de Comercio es una demostración más del comportamiento ciclotímico que ha tenido el kirchnerismo con la figura del Papa. Para los K, una cosa era Bergoglio y otra Francisco. Es un día histórico. Va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica. Le deseamos de corazón que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos. El cardenal Bergoglio le puso una nota donde dice: estimada señora presidenta, esperemos que este aporte pueda contribuir al diálogo sincero y a la superación pronta de la situación que aflige a nuestra patria. Estoy cansado de escuchar que le piden gestos de grandeza a un gobierno que quiere redistribuir a la riqueza. Tengo a entender que los que piden gestos de grandeza están abogando por las desigualdades. Yo no abogo por las desigualdades. Yo pensé que la Iglesia pensaba como yo. El Papa Francisco recibió a nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Desde el gobierno dicen que Bergoglio es como lo consideran como el jefe de la oposición. El jefe de la oposición. ¿Puedo tocar? Bueno, gracias. Muchas gracias. Si el Papa es peronista, va a jugar políticamente para ganar, no sé si con Cristina, pero va a querer ganar su propio juego. Si el Papa es peronista... Él hizo silencio, esto está testimoniado en los juicios del plan sistemático de apropiación de bebés. ¿Cuánto pesan esas sombras de Bergoglio? ¿Cuánto pesan esas sombras de Bergoglio? Bueno, sí, sigue el Lo que pasa informe, es que sí. Berbisky es uno de los pocos kirchneristas que todavía le sigue pegando al Papa Francisco. Todo eso que veíamos en el informe ya está, se borró. No hay más críticas desde que Bergoglio es el Papa Francisco. ¿Qué dice Berbisky? Que el 2x1, el fallo de la Corte que salió para represores, estuvo armado por el gobierno de Macri, la iglesia de Bergoglio y la Corte Suprema. Que Bergoglio todavía tiene que explicar su rol en la última dictadura, sobre todo lo que pasó con dos curas, Iorio y Jalix, y que Bergoglio ahora está impulsando... Ahí cuando sale Cruz Moreno. Exactamente, ahí sale Moreno, Guillermo Moreno, un amigo del Papa, ¿te acordás que lo recibió muchas veces? Sí, Francisco en Roma a Guillermo Moreno, y le dice, mira, el Papa no tiene nada que ver con el 2x1 y Berbisky tiene que explicar él lo que hizo en la dictadura. Pero esto lo que habla también y muestra es ese giro impresionante, las cosas que se decían, no solo con el Papa, el kirchnerismo tenía una relación muy particular con toda la iglesia, caso Baciotto, ustedes se van a acordar, querían nombrar a un embajador en Roma, que era Iribarne, que como era separado no se podía, y durante mucho tiempo la relación fue muy tensa, hasta que Néstor Kirchner le dijo jefe de la oposición a Bergoglio. Cuando Bergoglio se convierte en el Papa Francisco, todos se callan, menos Berbisky, que al día de hoy... Pablo, por favor. ¿Cómo habrá sido de traumática la relación de cardenal Bergoglio con el kirchnerismo? Que justamente él muchas veces atendía con una radio puesta, porque decía que abajo había una camioneta con Estiuso, no sé quién, que trataba de pincharle las conversaciones, ¿no? Evidentemente lo que dice Berbisky se le cae la cara, porque decir que el Papa cortejaba a Cristina Kirchner, digo, cuando Cristina Kirchner hizo en 48 horas
un vuelco, digo, ese video que vemos es Tecnópolis, habla de papa latinoamericano, cuando era, digamos, toda la Argentina explotaba de emoción por tener un papa argentino, ¿no? Y después cómo da la vuelta, yo creo que también ahí hay una paradoja para Bergoglio, que en un momento efectivamente parecía el jefe de la oposición en la Argentina, pero como papa, en una Europa que está en crisis con lo que es un poco los gobiernos liberales y conservadores, el papa de alguna manera queda ahí medio encerrado entre dos situaciones. Su origen peronista, que es innegable, y por el otro lado la situación de Europa políticamente, ¿no? Pero siendo peronista, ¿qué pasa con Massa y el Papa? Mirá, ¿Por qué no lo recibe? ¿Se ha recibido a cada personaje? Seguramente, sí, ha recibido a mucha gente. No lo decía por él hasta ahora no ha pedido esa entrevista con el Papa, pero todos los ¿Por que qué ese van... montoncito, Johnny? Me picaba la nariz. Todos los que van a a ver al Papa es para sacarse la foto y decir que el Papa lo recibió. Es ridículo. Es el Papa, está por encima de todos estos enanos políticos que tenemos acá en la Argentina. Los demás son todos enanos. El Papa está arriba y abajo. Aldo. Es el hombre del pueblo, del mundo. Yo estuve hace poco en Italia y la gente lo adora porque es un hombre que lucha, que muy lejos de protege a los Argentina. pobres. Algo muy lejos de Argentina, convengámoslo. Sí. Porque vos vas a decir, y ya te lo escuché y es cierto, que con Alfonsín, Dualdi, Bergoglio en un momento clave se sentaban a una misma mesa. Hoy lo vemos que mira de allá, antes estaba con Carrió y Michetti, era el líder de la oposición, ahora es peronista. Pero una ¿sabés cosa lo que insólita, pasa? ¿Quién lo pone en esa posición? No sé, Los pero no viene acá, Él no se puso en contribuye. ninguna posición, él se puso en la posición de Papa. No, hay un motivo que nosotros sabemos pero por qué el Papa no viene a la Argentina. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Porque hay un sistema de inseguridad en la Argentina por las amenazas que hay. Es una de las causas por las cuales no viene. Países en guerra. Ha ido a cada país. Es un problema. Ha ido a cada país. Pero hay nada como Argentina, digamos, como los sirios que se vuelven. Si va a Paraguay puede venir a la Argentina. Tranquilamente. No es lo mismo. Ahora sí. Si va a Turquía, primero decían que no quería venir por un tema de que estaba Cristina, la campaña. No sé no qué. quedar en la interna de una elección. Claro. Bueno, la interna. Ahora después pasó la interna y ¿por qué no viene? No, y anunció que el próximo año tampoco va a venir. El próximo año tampoco va a venir. Entonces me parece como que... Hasta que vuelva me encanta Bergoglio. A ver, ¿cómo digo? Emoción. Después cuando vuelva Cristina ya no hay más internas, listo, en 2019 vuelve y vuelve toda la normalidad. Pero hubo cambios. Hubo cambios tanto... ¿Qué fe que se tiene? No me cabe en duda. Yo creo que es prudencia lo de Bergoglio. Realmente es prudencia. Va a esperar un tiempo en que las aguas se calmen un poco en la Argentina. Él no quiere comprometerse políticamente con algún sector. Y con todo el respeto que se merece, ¿no? Él no podría haber ayudado en la pacificación como ayuda en tantos pueblos, ¿no? Él siempre habla de un puente de amor entre los pueblos. De hecho, ha tenido gestos impresionantes a nivel mundial. Yo me acuerdo el gesto del traspaso de mando de Cristina a Macri. Yo creo que con un llamado de él se hubiese resuelto absolutamente todo. Él no podría tener esos pequeños gestos, que de hecho los tiene porque le envía cartas, envía rosarios, algunas figuras. No es un papa que esté ajeno o distante a lo que pasa Santiago en la intermedió en el serio problema, profundo problema de Venezuela. Y lamentablemente no funcionó porque los hombres no funcionaron, no la voluntad del Papa. Me parece que va por ahí. Yo creo que no venir a la Argentina es prudencia César, por ahora. César, pero yo creo que, mira, cuando yo estaba en Paraguay, me acuerdo que estuvo, bueno, más allá del acto con todos los presidentes y demás, en un congreso donde bajó una línea a todos los empresarios, a la misma curia, que los dejó a los paraguayos, es decir, en molinete. ¿Por qué no puede ¿Y en Brasil? No, en Paraguay. ¿Y en Brasil también? Y en Brasil. ¿Y por qué no puede venir acá y a ver si pone en molinete alguna cosa? Eso es lo que a mí me llama la atención. No sé, digo... Estaría bueno. Igualmente, cada vez que ha venido un papa a la Argentina, ha sido para problemas. Pero sí, a ver, No, yo tuve el privilegio de conocerlo cuando yo era dirigente comunitario. Era vicepresidente de la DAIA y Bergoglio integraba un movimiento de las distintas religiones, que fue uno de los fundadores y demás. Razón por la cual, y con mucho respeto, como profeso otra religión, soy muy respetuoso de él. Lo que me llama la atención y siempre me causa mucha gracia es escuchar a los que se arrogan la interlocución del Papa en la Argentina. Y me parece una falta de respeto, y sumándome a lo que decía Piñanelli,
enanos políticos que de repente vienen y hablan en nombre del Papa. Pero perdóname, el Papa coqueteó con eso. Podemos sacar conclusiones, Waldo, cada uno es libre de hacerlo. Waldo. Pero venir y decir que uno representa la máxima autoridad de una de las religiones más importantes del mundo, me parece que es una falta de respeto y el una Papa, payasada. primero que sí, coqueteó Muy con bien. eso, como un ser humano tiene sus sentimientos, y él estuvo con Vera, con Eduardo Valdés, personas que reportaban a él. El embajador Rogelio Firter, que está allá, se encargó de alguna manera de generar una relación, porque era su alumno, era alumno del Papa, a tal punto que han tejido una relación tan cercana que es él quien ha limado las asperezas que permiten que hoy haya una mejor relación con el gobierno de Macri, que no la había y no hay una relación muy fluida. Pero Firter la lleva bien y se acabaron esos interlocutores que no solo se arrogaban, sino que el Papa se nutría de eso y los gestos del Papa provenían chicos, de eso. la pregunta, Pero lo que una le cosa pasa, más, ya voy, que- lo que quiere saber el televidente y le pasa, lo deben sentir ustedes ¿Por qué en la no calle en viene? todos lados, es, la pregunta es ¿por qué el Papa no viene? Sí, ¿Por qué no viene? Va, señor, sí. Sí. Realmente yo no me puedo atrever a pensar por qué no Porque no viene el quiere. Papa, está más allá, pero es evidente que no quiere. No quiere. Algo tan sencillo, hay miles de señales que muestran que no quiere, porque todo su mensaje de unificación, él en esta patria también lo podría tener, desde una investidura que estarán los peronistas que dirán que es peronista, estarán los de izquierda que dirán que es de izquierda, pero en realidad De él es el Cambiemos. Papa Es por una hoy, cuestión ideológica. o de Cambiemos. Obviamente. Él es el Papa, Ideológica. él puede dar un mensaje, si quiere, de unidad. Él conoce bien que no hay mucha unidad, que hay una grieta, porque él la padeció, porque realmente la padeció hasta que fue ungido Papa. Hasta ese momento, Bergoglio, recordemos, estamos por hacer el 25 de mayo el jueves, famoso Te Deum, durante todo el gobierno de los Kirchner no se pudo llevar a cabo. Pero perdón, hay una porque cuestión, no lo quería hay hacer una en la cuestión catedral. ideológica de fondo que sería inocente no ver, que es la diferencia muy fuerte que tiene el Papa con su origen, que ya sabemos cuál es. Peronista. Sí, peronista, poner el nombre que vos quieras, guardia de hierro, no sé, con este gobierno. Eso no le quita la monumentalidad que tuvo su trabajo como pastor mundial, haciendo Impresionante, no está en las dos discusión Coreas, eso. Chile Sí. y Bolivia, Israel En y discusión, sí, Palestina. sí. Y tampoco quita, y hay que decirlo con el mayor de los respetos, el tema de las visitas polémicas. ¿A quién no le hace ruido, sinceramente, que haya recibido al Caballo Suárez, un tipo que está preso por haberle robado a su gremio 100 palos, al señor Moreno, que está procesado por abuso de autoridad, a el rosario que le mandó a Milagro Sala, al señor Daniel Angelici, que está siendo investigado por un tema muy serio, como es ser o no operador ante la justicia, La carta a Alejandra Gil Bonafini. Carbó, que en estos momentos está siendo investigada por cómo compró un predio del Ministerio Público Fiscal, a Eve de Bonafini. A Daniel Scioli Pérez. A Daniel Scioli y Alberto Pérez, a Hugo Moyano. Son un montón de visitas que a uno dice, bueno, ¿qué se pone por delante? ¿El Código Penal o la voluntad cristiana? Ahora, es cierto que a Macri ni se le rió. ¿Se acuerdan de esa Bueno, polémica foto? es que Sí. justamente la actitud gestual de Francisco dice mucho, ¿no? Cuando ves con Cristina o cuando ves con Macri, en la última, una semisonrisa. Pero esto que pasa con el estar muy cerca, el de haberlo conocido antes, también sucedió con matices en el caso del Papa Wojtyla en Polonia o de Claro. Ratzinger en Alemania. Cuando Igual vos ellos tenés sienten que mucha van a... Pero pará, información. ¿el político siente que va a lavar la imagen, a lavar la culpa con el Papa? Que Bueno. la foto con el Papa los... Evidentemente, los y exime el de- Papa por eso porque ahora es la dijo, foto no va opportunity. más fotos, y de hecho Cristina, ahora Porque en el esta, año electoral deben ir todos ahora... en esta mini gira que hizo Canceló por el Europa, Cristina trató de ir al Vaticano y de Vaticano silencio, porque dijeron, hasta después de las elecciones no, porque está cansado que lo usen, ¿no? El punto culminante fue Hace poco justamente estuvo viral. las remeras de la Quiero ligar un tema con el otro, porque ahí vemos cómo Berbisky trata todo el tiempo de tirarle a la figura de Francisco Bergoglio algún tipo de vínculo con la época más nefasta, más oscura de la historia de la República Argentina. Y vamos a ver un informe que tiene que ver con los 70s. Habló Mirta, porque la chicanearon con este tema también. Abrió Graciela Alfano justamente en el almuerzo de la señora Mirta Legrand. Y esto fue lo que pasó. Empezamos a unir temas con una grieta muy dolorosa que es así, que nos cierra y seguramente no va a cerrar nunca en nuestra historia. Mirá.
Mirta elogiada en Le Monde de Francia. Lo único que dice acá que no me gusta, Mirta había apoyado a la dictadura militar. Yo jamás apoyé a la dictadura. Trabajé en esa época, como toda la Argentina, pero jamás ayudé. No conocí a un militar en mi vida más que mi cuñado. Así que quiero que sepan y que terminen con esto ya, por favor, porque me molesta muchísimo. Ser famoso durante la dictadura. Las declaraciones de Mirta Legrand reavivaron la polémica. ¿Cómo se trabajó en el mundo del espectáculo durante la etapa más oscura de la historia del país? Los artistas se confiesan. Se me vinculó con Macera. Vinculó con Macera, una vinculación, se abrieron todos los expedientes de la ESMA. No solo sentimental, sino que trabajabas con él. Nunca. No, yo nunca lo vi en mi vida. Todo esto fue un daño tremendo. Es imposible reparar nada de lo atroz que se ha hecho en otras épocas. No podíamos entrar a los canales ni a algunas provincias, nos amenazaban, ponían bombas. Me dio fuerzas en la desesperación de estar lejos de mi país para volver aún arriesgándome, porque todavía estaba el gobierno militar, o sea que yo tenía una pena de muerte pendiente. Se veía venir porque el país era un caos. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente. Hay gente que quiere instalar de alguna manera en la sociedad como una especie de guerra sucia en esa época, que no fue tal. Toda una generación que sufrió mucho, la generación que se fue, los que no están, los que nos quedamos y sufrimos mucho. De todo lo que podríamos haber hecho y no hicimos. No perder la memoria para que no se repitan hechos como estos. Y eso es lo fundamental. La señora Mirta Legrand es que una cosa es trabajar y otra cosa es apoyar a la dictadura. Son dos cosas completamente distintas. Sí, Aníbal, por favor. Que me parece que en los años 70, digamos, hay como una situación. Yo viví toda la universidad, pero desde yo empecé en el 73 hasta el 80. O sea que viví 3 años peronistas y luego donde se vivió todo el tiempo en conflicto, con el FAL en la cabeza, con que te tenías que mostrar el documento, con que si estabas o no de acuerdo, si caminabas por el centro, derecha o izquierda. Y yo creo que todos los que nos fuimos dando cuenta de a poquito, no somos culpables de todo lo que pasó. En la realidad había también que cubrirse y tratar de no mezclarte porque te mataban, porque entrabas en una lista y no por eso tenés que apoyaste la dictadura. Exacto. Me parece que hay como diferencias. Mirta trabajaba, había periodistas que trabajaban. Yo vi toda la televisión. Ahora, no significaba que vos decías, esta persona apoyó. Algunos entendíamos desde el lugar que ocupábamos del universitario quiénes estaban dentro de la dictadura y quiénes no. Ahora hay sí, cosas mediáticas también. ¿Para qué quiero hacer una pregunta? Porque muchos han dicho lo siguiente. Mucha gente vino que obviamente tuvo que exiliarse, mucha gente que siguió acá laburando. La gente, a ver, Campolongo, quiero ir con vos. La boca. Pero la gente que estaba acá, que trabajaba, ¿podía saber menos de lo que pasaba en ese momento? Que trabajaba en televisión, sí, o gente que trabajaba. Porque muchos dicen, después con el tiempo nos empezamos a dar cuenta verdaderamente de lo que pasaba. No, la historia era imposible que supieses realmente cuál era la metodología terrible de aquellos años, porque era un trabajo compartimentado, dividido en la República Argentina entre las 3 fuerzas, dentro de cada fuerza los enfrentamientos de cada fuerza, metodologías que no se conocían en nuestro país. Recién viene un final de esta tragedia cuando empiezan a aparecer los primeros cuerpos NN. Ahí es donde se empieza a saber. Le mataron una sobrina al general Lanús, presidente de la Nación. No es joda lo que pasó en la Argentina. Sí, es cierto. O sea, no era una cosa que todo el mundo sabía, que había chicos que desaparecían. Incluso hay que pensar que no era una sociedad tan comunicada como la que hoy vemos. Entonces, en barrios de la capital, había redadas, era muy habitual que había, o el ejército, porque también había un tema de fuerza, a veces la policía. La Avenida Santa Fe. El barrio no entendía qué pasaba. ¿Y qué están buscando? ¿Buscarán un ladrón? Ojo, no creamos que todo el mundo estaba al tanto de todo. También, por ejemplo, estaba la frase que te decían, cuídate, no te metas en política, si vas a la facultad, ay, es peligroso, decían. Porque se sabía que había lugares donde era por ahí peligroso. Pero pensar que todos los argentinos Berbisky estaban sabía, Obvio. Berbisky sabía. Obviamente. Por favor, sí.
Quiero hacer referencia a algo importante que tiene que ver con lo que estamos charlando. En 1977, mi amigo Antonio Berni, ese maravilloso pintor muralista, me pide que grabemos un disco dedicado a Juanito Laguna, porque había obras de Piazzolla, de Cuchi Leguizamó, de Falú, nuestra. Hicimos un disco con mucho esfuerzo, de verdad, con unas tapas duras, con reproducciones en colores, lo lanzamos en 1977, peor tiempo de Videla. Fue secuestrado el disco de Juanito Laguna en todas las disquerías. Pero le adelanto algo. Rosarino Berni, ¿no? Sí, claro. Masera, no sé por qué circunstancia, me contaba Berni, empezó a llegar a la casa de Verdi y le gustaba la pintura y se llevaba pintura con la promesa de pagársela, que nunca la pagó. Y sin embargo, alguna gente, comillas, decía que Berni hacía componendas con Masera. O sea, la opinión, acorde a los acontecimientos se vivía, se transformaba en cualquier cosa. O sea, mira, cuando Mirta Legrand dice que el único militar que conoce es su cuñado, se refiere a Eduardo Laspina, el marido de Silvia, ¿no? Que murió en 2005, coronel Laspina. Ah, pensé que era el marido de Goldi. Sí, Goldi, Silvia Legrand. Murió, claro, murió, que murió en 2005. 2005. Sí. Ella, en realidad, cuando en 6, 7, 8 sacaban del almuerzo, siempre sacaban un mismo fragmento, que era después del Mundial, que había como una especie de fervor, incluso en la gente que estaba contra la dictadura militar. Es el único fragmento que le sacan. Ella tuvo un reclamo al gobierno militar que le dio dolor de cabeza en el kirchnerismo cuando fue a reclamar por la hija del hermano, Josecito, y del marido. Sobrina. El sobrino de ella, claro, pidió a los militares. Y después tuvo un cortocircuito con los militares cuando lo contrataron en ATC, lo que es hoy Canal 7, por un contrato. No se pusieron de acuerdo, inició un juicio. No te quiero decir con esto que era, digamos, la pasionaria de la dictadura. Nada de eso, porque no trabajó todos los años de la dictadura. Igual los que somos más jóvenes, de que tenemos uso de razón, de que la vimos a Mirta en los medios, no es una mujer que se ha callado cosas, al contrario. Siempre ha dicho todo. Sí, dentro en esa de lo que época se podía. Claro. Dentro de lo que se podía. Bueno, tampoco, o sea, es muy fácil pensar hoy, se podía decir. Ahora, siempre Mirta apunta que la pusieron en lista negra en el gobierno de Raúl Alfonsín. De hecho, ella dice que los que la sacan del medio es el gobierno de Alfonsín. Es verdad. Eso es una gran mentira. ¿Qué? Sí. Ella no fue prohibida por ningún gobierno. No fue el de ustedes ni siquiera por la dictadura militar. Digamos, Ella quería ganar $3.000 por día y no se lo podían pagar porque los canales que eran todos estatales eran deficitarios. Menos el 9. Ya en tiempo de democracia, ¿no? No, el juicio ella lo inicia durante la dictadura. Ya. En democracia, después en 1986 aparece el fallo de la Corte. Ella quería sacarnos a todos los argentinos nada menos que $500.000. Inició el juicio al Estado por $500.000. Por eso no podía trabajar en la televisión. Mirta no es que le quería sacar a los argentinos, por favor. Sí. Pero por favor, una estrella así, lo valía. Pero el juicio existió. El juicio existió. En 1986 sale el fallo de la Corte. Creo que ganó. Y la Corte le dice, señora, usted está equivocada. A usted le corresponden 20 veces menos después de hacer todos los peritajes. Y le asignaron solamente $25.000 que a la final ni los cobró porque tuvo que pagar las costas de juicio y tuvo que pagar los abogados. A partir de ahí empezó ella a querer decir que Alfonsín la había prohibido y lo dijo en muchos programas. Y eso es una gran mentira. Porque después que el fallo de la Corte de 1986 le dijo que estaba totalmente equivocada, seguía queriendo ganar los $3.000 por día, porque en ese tiempo el programa era de lunes a viernes, ¿te acordás? No, representaba $63.000 por mes, más pero, o menos. Perdón, el propio Alfonsín alguna vez le dijo a Mirta cuando tuvieron alguna cena o algo así, que él no había estado al tanto y que lo había visto como un error. Yo la verdad que de cifras no puedo hablar porque las desconozco. Sé que había canales del Estado, pero no trabajó en el gobierno radical y el gobierno radical lo tomó como algo que no gustó demasiado. Por el juicio no trabajó. Bueno, pero al margen de las cifras, después nos ponemos de acuerdo. Cada uno puede cobrar lo que quiera. Exactamente, y puede pedir lo que considera. Si no puede pagarle. Pero ella no trabajó. Eso no es una condición de que no
pueda ganar. Claro, ella no pudo, por menos le no podía claro, pagar. pero no pudo trabajar. Contratado, no siempre Pero no trabajó significa porque ser estaba en juicio censurado. contra el Es Estado. decir, vos Sí, podés sí, no sí. ser contratado por alguien y no por eso vas a ser censurado. Es lo que denuncia De Víctor hecho, Hugo ella hizo con- después su programa con Carlos Montero, es ¿se una acuerdan? locura. Para Claro. algunos canales del interior. Ella y Tato Bores también, porque Tato Bores también hizo una también tuvo un juicio, situación, porque entonces. durante todo el gobierno de Alfonsín no trabajó. Mirta volvió por el canal público ATC en el gobierno de Menem, año 1990. En el año de Menem. Habría Pero tope, creo. haciéndolo más Santiago. abarcativo que el caso, por favor, que el caso de Mirta. Sí, Aldo. No, bueno, el tema de Mirta, yo no recordaba. Más allá de Mirta, de los 70 incidente. estamos hablando acá, ¿no? ¿Cómo dijo? De los El periodismo de la 70. dictadura. Sí. Sí, bueno, el periodismo en los 70. Si yo tengo que hablar, yo fui un gran perseguido de la dictadura, tuvimos que exiliarnos, fuimos perseguidos. Mira, yo voy a nombrar a un gran amigo y su esposa, nada más de recuerdo y para que la gente sepa lo que pasaba. De apellido Rogeroni, los dos eran delegados en el laboratorio Squibb. Un día llega un camión del ejército a su departamento en Caballito, los dos trabajaban, ¿En qué año? 1977. Llega un camión del ejército, había llegado primero él, lo secuestran en su propia casa, amenazan al portero y cuando viene la señora se llevan a ellos y a todo el departamento. Dejaron el departamento vacío. Es el día de hoy que la madre nunca supo de ellos, ni le dejaron ni un cuadrito ni la ropa. Desaparecieron. Ese día fue cuando nosotros, muchos amigos de ellos, decidimos salir a escondernos y escaparnos, porque en la agenda de ellos estábamos todos. Y conté un caso, después pasaron muchos más, para que Perdón, la gente Santiago, sepa lo que pasó. Perdón, quiero recordar algo, a ver si me ayudan. Mirta en mucho tiempo, con un gran esfuerzo, no hacía los programas, no grababa los programas en un canal, los hacían en un Crónica. hotel de la calle En el Hotel Esmeralda. Alvear. Previamente. El Exacto. Hotel Alvear. Sí, Aníbal. Yo fui a varios de esos Sí. programas. No, que a mí me parece que el 70 fue... Todos estuvimos con alguna situación. Yo, por ejemplo, puedo contar como arquitecto que un día me pidieron un diseño para una casa en Cariló y resultó que la persona que le estaba haciendo se llamaba Rufo y fue uno de los participantes del secuestro de Kelly. Y yo estaba entregando los planos, tardé 5 horas en que me recibieran, nunca me recibieron los planos, hasta que me enteré qué era lo que pasaba al otro día. Porque La había un guerra de secuestro. servicios fue eso. Y uno no lo Sí, sabía. te lo digo yo. Claro. Y vos ibas a Cariló y también era un centro que decían que era como un centro de militares De torturas. y de que uno no sabía. También mi papá en el 78 me dijo, a las 4 de la mañana el tiro federal no está funcionando. Y se escuchaban tiros y era La escuela, la ESMA. Claro. Claro. Y ahí fue cuando uno empezó a tomar como dimensión de una situación y entonces era... Y también ese señor para la casa, había una nena que no era igual que el señor, ni que la mamá. Y resultó ser una de las nenitas secuestradas por la dictadura. Y si vos contabas esa historia, estabas dentro del mismo sistema, te iban a Subversivo. matar. Subversivo. Ella era subversivo. A ver si yo- La clave es, ¿te acordás que el otro día lo charlábamos, no? Separar empresas empresas mediáticas o multimediáticas de periodismo. Yo creo que fue amplio el rol por lo que yo leí, ¿no? Gente que le daba voz a las madres de los desaparecidos, como Magdalena, que estuvo acá y el otro día lo contó. Empresas que tuvieron una línea editorial muy cercana, cómplice de entrevista, que negociaron, qué sé yo, papel prensa a cambio de bajar un cambio. Periodistas fusilados, como Rodolfo Walsh. Hay un libro que el otro día recomendó Anguita, que yo me quiero sumar, que es muy bueno, que es Decíamos Ayer, de Eduardo Blaustein, que es una Biblia así grandota. Mañana, si puedo, lo voy a traer porque lo tengo en casa. Yo después de que lo dijo Anguita Una lo volví a recopilación, repasar. Y ahí tenés todos los artículos, es un trabajo perfecto de los diarios, que Pablo seguramente lo debe conocer, y tenés de revistas, que yo, Revista Gente, necrológica de José Bergelbar, el 4 de octubre a las 8:20 de la mañana, ha muerto un enemigo del país. ¿Y quién fue? Eso te Hubo muestra dos cómo diarios, fue Santiago. Pablo, ¿quién fue la voz de los militares, de la dictadura? Tuvieron un ahí diario. era más muy difícil cubrir. Mirá, a mí me pasó, por ejemplo, cubriendo una vez, yo empecé a trabajar a los 18 años en el 76, ¿no? En Editorial Atlántida. Y me acuerdo que una vez llamaron de Cancillería, que estaba en manos de la Marina, para mostrar, para decir, miren, en esa época se hablaba de la campaña anti-argentina, Sí. ¿no? Todo lo que criticaba del exterior era Una porque frase eran conocida. subversivos y qué sé yo. Y muestran
nos muestran a los periodistas un documental de la BBC que era justamente sobre la represión en la Argentina. Yo me acuerdo, muestra un mapa de la capital federal y se llama, en la miniserie misma, dicen centros clandestinos. Te estoy hablando, esto es el año 78. La hipocresía, el cinismo de los militares mostrándote eso, diciendo como decir... Porque en ese momento no se hablaba, el giro cárcel clandestina o prisión clandestina no se usaba. Sin embargo, yo no recuerdo, cuando pasó el tiempo, me acuerdo de esta infografía y los lugares eran donde estaban los centros. ¿Quién fue la cara del... Bueno, el fútbol tuvo mucho protagonismo y muchos acusan a José María Muñoz, que era el relator 78, que manejaba el 90% de la audiencia, porque pensemos que la cancha de River jugaba Argentina con estadio repleto y la gente en la calle y a muy pocas cuadras torturaban gente en la ESMA. Vos mirá la distancia que hay entre la ESMA y River y había todo un país alrededor de esta historia. Y que fue el momento... Y en el fútbol hubo muchas acusaciones, porque hay un jugador de fútbol llamado Carrascosa, que fue el único que dijo en su momento, yo de esto me bajo. Y se bajó del seleccionado. ¿Cómo lo sabía? Y los otros no lo sabían cuando tenían que ir con Macera, Agosti, Videla, darle la manito. Perdón, Santiago, algo que quiero agregar con respecto al 1978. Mientras duró el Mundial de Fútbol, un mes, hubo miles y miles de jóvenes que estuvieron desaparecidos y encerrados. Sí, se lo sacaron de la... porque estaban sospechados que podían hacer manifestaciones contra el gobierno. Eso nunca se pudo hablar ni nadie lo dijo, pero existió. Lo que pasa es que es imposible con la cabeza de hoy pensar, imaginar esa época. Mira, porque digamos, no se podía hablar. Ahora es imposible. Porque si hablabas, estabas en la universidad y tenías un compañero. Pero aparte pienso en los canales de comunicación. No se podía decir. Las pocas radios que había, los pocos canales que había, digamos, todo era contado. Es que te ibas enterando a medida que iban sucediendo las situaciones de boca a boca.